Sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches en Ecuador, en Europa y en cualquier otra parte del mundo. Allí chichi, arituta Ecuadorpi, Europapi, Maipachacunapipas. Enlace Latinoamericano Europeo les agradece mucho por participar a este conversatorio. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Abrazos y bienvenidos. Hoy nos encontramos con una edición especial y queremos dar un cordial saludo al líder indígena Leonidas Issa. Mi nombre es María Calle y me encuentro en Italia. El tema de hoy es Ecuador, análisis de la coyuntura nacional. Leonidas Issa es ecuatoriano de nacionalidad quichua panzaleo, ingeniero ambiental por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Empezó su vida política desde muy temprana edad. En 2010 fue presidente de la comunidad de San Ignacio de Toacazo en el cantón Latacunga, su tierra natal. En 2013, como joven, formó parte del Comité Provincial de Pachacuti. En 2016 fue elegido presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y desde el 2021 es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Su gran activismo lo volvió protagonista del paro nacional del 2019 y sucesivamente autor de mediaciones con el actual presidente que fueron interruptas por la falta de concretizaciones de las demandas. Antes de darle la palabra a Leonidas, leo una frase del libro Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador, publicado en 2021, del cual Leonidas es coautor. Para las clases explotadas, sus sectores de vanguardia, la rebelión de octubre representó un aprendizaje enorme en múltiples dimensiones. En lo coyuntural, las primeras victorias fueron la derogatoria del decreto número 883 y el golpe está asestado al FMI. En lo estructural, la experiencia histórica para comprender y propulsar las tendencias de la lucha revolucionaria en el Ecuador. A su vez, la reivindicación del sagrado derecho a la protesta y a la rebelión. Dicho esto, ahora le paso la palabra a Leonidas Issa, recordándole que dispone de su intervención, podrá responder a las preguntas que surjan a través de Zoom, Facebook y en los medios digitales activos. Bienvenido, tiene la palabra. Queridos compañeros, compañeras, ecuatorianos, ecuatorianas en el mundo, y también nuestros compañeros que estamos aquí en el territorio nacional sobreviviendo realmente a todo el embate que estamos sufriendo en estos días. Así que quiero, antes de empezar mi intervención, extender este saludo cordial desde el Ecuador, con todo el cariño y el respeto a ustedes, queridos hermanos ecuatorianos que están en el mundo, que mucho están aportando para seguir sosteniendo a nuestro querido país. Bien, me han invitado que podamos compartir cuál es nuestra lectura como movimiento indígena, en este caso, el análisis de esta coyuntura que estamos viviendo. Pero me parece importante que no podemos discutir las coyunturas si no revisamos la parte estructural de que va pasando nuestras sociedades. En primera instancia, me parece importante recoger un análisis global. Debemos de entender que la civilización humana, la civilización que ahora está gobernando la humanidad, que se llama el capitalismo, en este caso ha llevado a concentrar la riqueza en pocas manos, y no en los países del norte también, no es que todos están muy bien, sino allí también hay una ubicación y unas clases políticas y económicas quienes están definiendo las políticas al interior de sus países, y los que estamos en los países del sur global, en este caso, que hemos vuelto muy dependientes de este tipo de economías. Así que el problema global, como es el capitalismo, que traslada la riqueza a en pocas manos, lógicamente nuestros países de tercer mundo, que el Ecuador no sale de aquello, estamos prácticamente evidenciados la consecuencia que trae todo este modelo a nivel global. Por ello, en el recorrido que hemos hecho en Europa, en España, en Bélgica,
en Francia, en Inglaterra, en Escocia, miramos la realidad, ¿no? Y las luchas que se están dando en Europa también son muy importantes para que demostremos que hay una situación a nivel global que la gente no está conforme con este modelo. Y efecto de aquello, lógicamente, se agudiza más con todo este problema del calentamiento global, que esto, efecto inmediato, ¿cuál es? Generar un desequilibrio ambiental ecológico a nivel global. Con ello, queridos hermanos, situando ahora en el Ecuador nuestra economía, nuestra realidad política en este momento, que estamos prácticamente en una situación muy dolorosa para los ecuatorianos. Situamos en una situación de crisis económica, una crisis política, una crisis de inseguridad. Si miramos a detalle, realmente somos un narcoestado controlado por la narcopolítica. En este caso hay muchos actores de la política vinculados a aquello, que incluso ellos mismos lo han mencionado públicamente, ¿no? Y también en este momento tenemos un estado fallido, un gobierno que prácticamente no ha podido entender la realidad de los ecuatorianos, no ha podido entender la situación económica de los ecuatorianos, y él lo que ha pretendido es, en esa crisis global, de pronto buscar una oportunidad, lo que esto va a ser imposible simplemente. Dentro de ello, en estos días al menos se ha dado una situación de terror en nuestro país, sobre todo en las provincias de la costa, situadas como es conocido Esmeraldas, Manabí, Guayas, con mayores problemas, con incrementos de violencia tremendamente jodidos. ¿Cómo ha sido conocido, no es cierto, a nivel global, el asesinato del alcalde? En este momento estamos sobre un promedio de 25 víctimas violentas por un número de población. Prácticamente estamos dentro de los países más violentos del mundo. Ahora recurramos un poquito a los antecedentes de las que demandaron el gobierno de la derecha, que en este caso Lenín Moreno acogió un programa de gobierno de la derecha y lógicamente el presidente Lazo él impuso una lógica económica y política en este país. Estos dos gobiernos últimos, sobre todo, en este caso, dijeron que el Estado es muy obeso. El Estado no puede entrar a controlar la economía. La economía debe tener la libertad, dice, ¿no es cierto?, dentro del mercado. Y lógicamente dijeron que el Estado es muy obeso y prácticamente desinstitucionalizaron al Estado. Nos dijeron no puede tener condiciones de seguridad, bajaron los presupuestos en la seguridad y miramos qué tenemos en este momento. Dijeron que es muy obeso el Estado, bajaron el presupuesto para la educación. Los jóvenes no pueden acceder a las universidades o la educación primaria que están sufriendo nuestros niños. También dijeron que el Estado es muy obeso, bajaron en este caso los servicios básicos en la salud, que ahora no tenemos ni siquiera insumos médicos. Entonces, ¿a pretexto de qué? En la visión de los gobiernos neoliberales de la derecha, siempre el Estado va a ser el que les estorbe para los negocios. Por ello, han pretendido posesionar esta idea de que no se le da mayor fuerza a la estructura del Estado y con este cuento bajaron la obesidad del Estado. Y el bajar la obesidad del Estado significó desinversión en los sectores más importantes como es salud, educación, seguridad, a la cual en este momento tenemos un Estado fallido, un Estado controlado por los narcotraficantes, un Estado de terror, y en los cuales debemos pasar a este otro punto. Si bien es cierto, el Ecuador vivió 50 años de la vida petrolera, en este momento estamos yendo ya a un punto de agotamiento. Se dice, de acuerdo a los datos del mismo Estado ecuatoriano, en el 2028 tenemos que definir si seguimos exportando en crudo o es que tenemos que producir tenemos que producir en el petróleo, el crudo, ¿no es cierto? O para producir aquí, que también industrializamos una parte. Ahora se ha profundizado más en esta crisis que hemos echado la mano solo de este recurso
ahora pretendemos pasar con mayor fuerza. Y esto también hay que dejar con absoluta claridad. No es solo de los últimos dos gobiernos, sino desde 1994 se instala como una política de Estado el tema del extractivismo, sobre todo que ahora estamos lidiando los territorios de los pueblos indígenas, territorios campesinos, en este momento el problema de la minería. 50 años vivimos dependientes de petróleo, ningún gobierno de turno logró pasar de una matriz productiva dependiente del petróleo a una matriz productiva económica sustentables, que hayamos tomado los recursos del petróleo, pero lógicamente para transformar a una economía mucho más sustentable. Pero ahora estamos en un problema muy serio que también ha intervenido la delincuencia, el narcotráfico, en este caso el crimen organizado, que están metiendo en la minería ilegal, que viene desde años anteriores. Pero además de eso, la minería ilegal está sirviendo como base, como colchón, para que, entre comillas, ingrese la minería legalizada. Esta minería legalizada, en este momento, para nosotros los pueblos indígenas, ha sido una semana de terror, donde en los territorios de los campesinos, de los hermanos afros, de los hermanos bontubios, han ingresado a militarizar nuestros territorios. ¿Cómo se entiende, queridos ecuatorianos, en el exterior? Cuando miramos los niveles de violencia en Guayaquil, en Santo Domingo, en Esmeraldas, en Manabí, incluso asesinatos, y resulta que a los militares traen a nuestros territorios disque para buscar armamento que están escondidos en las zonas de los campesinos, de los indígenas. Entonces el gobierno nacional, en esta coyuntura tremendamente dolorosa para los ecuatorianos, terrorífica, que estamos viviendo, han utilizado para politizar. Y aquí incluso hay candidatos que se dicen que son valientes y van a enfrentar a la mafia, van a enfrentar al narcotráfico, cuando lo único que están haciendo es un vínculo político para tener una referencia y, entre comillas, querer ganar las elecciones. Pero además de eso, ha utilizado este momento de terror para incrementar los niveles de violencia en contra de los territorios que en este caso estamos defendiendo la producción nacional, estamos defendiendo el consumo interno y lógicamente cuando dicen que no queremos ser un país como Venezuela, preguntemos por qué Venezuela llegó a un nivel tremendamente jodido en su país, porque no tenían la matriz productiva, era dependiente su alimentación de la importación. Nosotros aquí en el Ecuador, más del 70% de la producción depende de las manos de los campesinos, de los agricultores, de los pequeños, medianos industriales. Entonces nosotros hemos dicho, no se puede en este momento tan terrorífico utilizar como estrategia para militarizar los territorios y, en este caso, imponer la fuerza, el autoritarismo, el monopolio de la fuerza en nuestros territorios. Pasamos a un siguiente aspecto, el tema de la legitimidad. Los 5 poderes del Estado en este momento no sobrepasan sobre el 10%. Algunas instituciones del Estado han intentado paliar esta situación, intentan sobrepasar el 10-15%, pero la referencia de la ciudadanía prácticamente no hay una valoración ni sobre el 10%. Por ello, se vuelve tan cuestionable todo el manejo. El Ejecutivo, en este caso, después de la muerte cruzada, prácticamente quiere gobernar lo que no pudo hacer en 2 años, quiere gobernar ahora por imposición de la fuerza, quiere gobernar con autoritarismo. Resultado de aquello, ha sacado decretos. Seguramente ustedes lo tienen este conocimiento. Las bandas que en estos años han incrementado más los asesinatos, las muertes, el gobierno nacional sacó el decreto 730. En el decreto 730 se supone que está identificando lo que están generando el terror, pero resulta que no, el gobierno da un pie atrás. En ese decreto más bien dice, va a declarar el terrorismo por eventos, por personas. ¿Con esto qué está diciendo? En el momento que el movimiento indígena, los sectores populares, salgamos a la lucha por un evento que ellos mismos seguramente elevarán los niveles de violencia, declararán en este caso, dentro de esta normativa, el terrorismo. Pero además de eso también
me parece importante analizar, el gobierno nacional está rompiendo su decisión totalmente, con sus decisiones rompiendo totalmente la Carta Magna, la Constitución de la República, en las cuales en ninguna parte de la Constitución de la República evidencia o menciona, en caso de no tener un cuerpo normativo que regule como son los derechos a través de una ley, en ninguna parte delega por vía decreto puede hacer el gobierno nacional. Por lo tanto, también esto al gobierno nacional lo que ha permitido es evidenciar que no tiene respeto a la Constitución, tiene autoritarismo, ha perdido total legitimidad de los ecuatorianos, en consecuencia no tiene la capacidad de dirigir al Estado ecuatoriano. Un siguiente tema me parece importante analizar, ya el escenario electoral actual. Si bien es cierto, tenemos 8 candidatos, en este momento sobre la coyuntura política nacional se debate cuáles van a ser las propuestas centrales, la que va a permitir levantar de este hueco que estamos los ecuatorianos, va a permitir levantar hacia adelante. Realmente, aquí tenemos candidatos que se autodefinen de izquierda, de centro, del centro, y hay candidatos tremendamente radicalizados en el sector de la derecha liberal, neoliberal, pero también una derecha hasta fascista, que han hecho del odio, de la mentira, de la especulación, han hecho una conducta política, que es la cual no permite superar un estadio político y que pueda trasladar a un análisis mucho más serio, donde todos los sectores económicos, todos los sectores sociales, todos los sectores populares, podamos en primera instancia definir un programa de gobierno que permita salir de este atolladero, de este hueco que estamos como ecuatorianos. Por ello, queridos ecuatorianos y ecuatorianas a nivel internacional, es importante que en esta coyuntura se defina cuál va a ser ese camino. Por ello, como la CONAIE, el 15 de julio hicimos el lanzamiento, cuáles son esos temas centrales en este momento que se debate a nivel nacional y que los candidatos del gobierno de turno no ha hecho absolutamente nada para escuchar al pueblo. Aquí hemos levantado a partir de las luchas del 2019 y a partir de las luchas del 2022. No creemos que debemos ir a inventar otro programa de gobierno, sino acoger lo que significó salir a las calles a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Si los gobiernos de turno hubieran escuchado algo de todas las propuestas que hemos puesto de manera estructurada en el país, algo se hubiera aliviado, pero no. Aquí los sectores económicos y políticos de nuestro país no están dispuestos a ceder nada que signifique políticas para los sectores populares del Ecuador, sino más bien lo que están intentando es tener los beneficios que siempre han tenido. ¿Cuáles serían como estos temas centrales que en este momento estamos poniendo en esta coyuntura de difícil situación, pero que es tremendamente importante? Un primer tema que ponemos es el tema de la plurinacionalidad. Si no se le entiende la diversidad de pensamiento, la diversidad de culturas, la diversidad de economía que tenemos en el Ecuador, seguiremos profundizando más esta situación en el Ecuador. Esto ya lo dijimos en el 2019, ya lo dijimos en el 2022, entender la perspectiva de todos los sectores. Aquí en el Ecuador vivimos blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afro. Todos los gobiernos lo único que hacen es llegar al poder y mirar al pueblo desde el hombro para abajo. Y los que opinamos somos perseguidos, criminalizados y enviados a la cárcel. Eso es lo que ha pasado. Incluso en las 2 movilizaciones donde hemos perdido 22 compañeros perdieron la vida en las dos movilizaciones importantes que se dieron. Un segundo tema, en el programa de gobierno hemos dicho, hay que debatir toda la estructura económica. No puede ser que en todos los gobiernos de turno, los grupos económicos, entre comillas, ahora que sostienen diciendo que por el riesgo que les representa el capital, ellos cada año tienen beneficios de remisiones tributarias. O sea, los ecuatorianos de a pie pagamos el 100%, lo que permite pagar impuestos a través de la compra de productos que gravan el IVA, el 100%. Jamás han condonado un solo centavo. Pero en este momento
se tiene una política de beneficio para los grandes grupos económicos, que en este caso, esa plata que no pagan a los impuestos, en este caso como cualquier ecuatoriano, esos son los recursos que faltan para educación, para salud, para combatir la inseguridad. En cambio, ellos lo que están haciendo es, si ponen en riesgo toda esta situación y están sacando hacia afuera. Por eso han flexibilizado, en este caso, los impuestos a la salida de las divisas de capitales aquí en el Ecuador. En el tema económico nosotros hemos puesto, respetamos las visiones, en este caso, la visión de la propiedad privada, pero no es la única ni la exclusiva. Se debe respetar y profundizar sobre todo la defensa de los sectores públicos, los sectores estratégicos públicos, que es de todos los ecuatorianos, que aproximadamente mueve 14.000 millones de dólares al año en las 13 empresas públicas, que es de todos los ecuatorianos. Hay que fortalecerla, no hay que desaparecer, no hay que privatizarla. Y un tercer sector que en este momento, al menos en esta coyuntura, la hemos puesto, se debe dinamizar la economía comunitaria, la economía popular, la economía familiar. Y en esta parte queremos, queridos compatriotas, para nosotros el aporte económico que hacen ustedes no simplemente hayan salido, sino hay un aporte económico muy importante que pasa sobre los 4.500 millones de dólares, las divisas de los compañeros que están enviando desde el exterior. Entonces, hay una dinámica económica en nuestro país que está cruzado por estas formas de hacer economía de manera privada, economías comunitarias, popular, solidaria, pero también en la defensa de la economía que se sostiene desde las empresas públicas o los sectores estratégicos públicos. En este punto, la crisis económica realmente nos ha golpeado luego de la pandemia. Por ello, en la demanda del 2022, en la cual recogemos como punto central el tema del alivio financiero. Esta es la segunda demanda más importante de los 10 puntos que presentamos en el 2022. Muchas familias hemos hecho un crédito, 4.200.000 personas en el Ecuador tenemos nuestras iniciativas económicas dependientes de un crédito. Pero resulta que el sistema financiero no hay quien regule. Se ha delegado, en este caso, a la Junta Monetaria, que es privatizada. No regula el Banco Central, por la cual en las demandas estructurales habíamos dicho que debe ser, en este caso, la articulación desde el Estado la que ponga las reglas de juego al sistema financiero. Lo que sucede es que mientras más crisis ahonda en nuestros territorios y mientras más hemos vuelto dependientes de un crédito, el sistema financiero no ha dejado de ganar. Han incrementado ganancias jugosas, por las cuales en la demanda del alivio financiero habíamos dicho, hay sectores, compañeros, que ya no pueden prácticamente pagar las deudas, que no llega a más de 200 millones de dólares en el número de compañeros que adeudaron en el banco público, en el sistema público sobre todo, que no llegan más de 200 millones de dólares. Pero el presidente de la República con el ministro de Economía y Finanzas dijeron que era imposible garantizar este pequeño apoyo a estas economías. Si esas economías están quebradas, ¿qué pasa con esos hijos? ¿Qué pasa con los agricultores que no pudieron vender su cosecha o acabó su cosecha en la costa? Los hijos que dependían de esas economías prácticamente están siendo reclutadas en muchas de esas ocasiones por el narcotráfico, por el crimen organizado, porque son economías que están tremendamente caídas. Por ello habíamos dicho, una forma de ayudar a sostener el campo, una forma de ayudar a aliviar a la gente debe ser a través del alivio financiero, que eso no fue concedida. Pero miren, hermanos ecuatorianos, en cambio a los grandes grupos económicos, solo voy a poner la referencia del 2021. Aquí se ha concedido la remisión tributaria en 6.338 millones de dólares, solo en el 2021, para poder revisar los años anteriores. Remisiones tributarias, exoneraciones tributarias, de cualquier forma se las llama, pero nunca dicen que están el Estado ecuatoriano regalando la plata con la cual deberíamos sostener las economías más débiles, las economías en emergencia.
Por ello, en este punto, el tema económico para nosotros es un tema central que demandamos en esta coyuntura. Entonces está el alivio financiero. Luego hemos puesto una política de fomento productivo. Si bien es cierto, como en el anterior minuto había dicho que nosotros tenemos una dependencia del 70% de la producción nacional, el consumo interno, pero asimismo se ha ido cayendo esta capacidad de producción. ¿Por qué? Porque no hay una política desde el Estado central que garantice al sector campesino. Por ello demandamos que las políticas de fomento productivo deben ser sostenidas, planificadas, dignificadas con el campesino, no una planificación de dependencia de paquetes tecnológicos que únicamente han servido para dañar al agricultor y no hemos tenido la capacidad de garantizar un paquete tecnológico que pueda producir en sí mismo en el Estado ecuatoriano. Creo que ya tengo poco tiempo, estimados compañeros. Sí, es decir, si necesita un poquito más de tiempo, lo puede hacer, puede continuar y enseguida comenzamos con la rueda de preguntas. Perfecto. Voy con esta última idea, estimados compañeros. En esta coyuntura, a más del tema de la plurinacionalidad, a más del tema de la economía, a más del tema de del fomento, de las políticas de fomento productivo, también hemos ubicado un tema central para pelear la visión del extractivismo. Nosotros decimos, queridos compañeros, después de 50 años hay que pensar en una economía mucho más sustentable. Por ello, en esta coyuntura política electoral para el 20 de agosto, hemos posesionado también con el tema del Yasuní. Sí al Yasuní, sí al chocoandino, no queremos minería, más bien repotenciemos. Ahora mismo, Gran Bretaña, por ejemplo, se escuchó a su gobierno, Estados Unidos a su gobierno, algunos países solicitando que sus ciudadanos no visiten el Ecuador por todo el escándalo de violencia que estamos sufriendo. Imagínense cómo generamos otros mecanismos de desarrollo económico. Pero si tuviéramos un presupuesto establecido para el control de la inseguridad, es posible. Muchos países en el mundo han vivido del turismo. Por ello hemos apostado nosotros en el tema de lucha contra la minería. Debe ser garantizar una política de turismo sustentable donde vaya a suplantar la economía de la muerte, en este caso de la minería. Por ello, para el 20 de agosto para nosotros es tremendamente importante que en todas las latitudes digamos sí al Yasuní y digamos también sí al chocoandino. El chocoandino es por el problema minero que está en Pacto y está en el noroccidente de Pichincha, y sí al Yasuní estamos en la Amazonía ecuatoriana, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Lógicamente, por 3 puntos hemos dicho sí al Yasuní, porque allí viven pueblos en aislamiento voluntario, Tagaer y Taromenani. Pero aquí también en este territorio es declarado por la UNESCO como el espacio biodiverso más grande del planeta, más importante del planeta. En el tiempo de la glacialización, este fue en la parte de la Amazonía que no se enfrió, no se congeló, digamos, ¿no es cierto? Por ello guarda las especies más importantes que están ubicados acá. Por ello se hace una referencia, la capacidad de 1 hectárea de Yasuní tendría en relación a todo lo que es Norteamérica y Canadá en la cantidad de especies. Y eso realmente se puede encontrar un montón de respuestas a lo que ahora está sufriendo la humanidad. Por ello hemos dicho, no podemos avanzar. Única y exclusivamente estamos hablando del Yasuní, en este caso del bloque 43, no ni de todos los bloques, que ahora el poder en este momento establecido, y algunos también que no se han ubicado en favor del Yasuní, están diciendo que vamos a quedar sin 1.200 millones de dólares y que sin esos 1.200 millones de dólares no vamos a poder pagar a los policías, no vamos a poder tener seguridad, que no vamos a poder pagar la educación. Cuando con eso o sin eso no lo han hecho. Esos recursos, queridos compañeros, hermanos ecuatorianos, esos recursos tan inflados de 1.200 millones de dólares no es real. Realmente bajo las estadísticas, bajo el informe del mismo Petroecuador, de aquí estaríamos sacando 148 millones de dólares al año. Esto prácticamente es posible suplantar este presupuesto si solo cobráramos al 10% de los grupos económicos más importantes que no pagan impuestos en este país.
pudiéramos recuperar hasta 4 veces más de lo que se saca del Yasuní. Así que estamos en esta coyuntura, queridos compañeros. Solo cierro esta intervención con el tema de la inseguridad. La inseguridad prácticamente, esto, de acuerdo al informe del mismo sistema de inteligencia, del sistema interno, ¿no es cierto? Desde hace 5 años, 4 años, prácticamente las cárceles de a poco han ido cediendo la administración del Estado. En este momento, el control total son desde, en este caso, el control de los PPLs que están vinculados al narcotráfico, al sicariato y a todo el manejo violento que estamos teniendo en este momento a nivel del Ecuador. Así que les quiero animar, tampoco voy a poner todos los elementos. En estas condiciones debemos tener la cabeza muy en alto, con nuestra firmeza, con nuestra consecuencia, para que en este querido país enderezar y sacar en adelante. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con Leonidas Issa, quien está exponiendo sobre el tema Ecuador, análisis de la coyuntura nacional. Voy a unir 2 preguntas, una que tenía preparada y una que nos hace Cristian desde Londres. Usted ya hablaba algo sobre las propuestas que tienen de los movimientos indígenas, de la CONAIE. ¿Cuáles cree usted que podrían ser los aportes de las comunidades organizadas para solucionar las crisis enorme que actualmente padece digamos, la sociedad ecuatoriana? Y tomando en consideración, por ejemplo, lo que decía Descartes, que hay 2 cosas que contribuyen a avanzar y ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino. ¿Cuál de esas 2 vías cree usted que debe seguir el progresismo en los momentos que vive el Ecuador y por dónde habría que comenzar? A ver, ¿cuál es el aporte desde las comunidades indígenas, desde nuestra organización frente a esta crisis? Yo creo hemos hecho 3 aportes fundamentales en el Ecuador, que eso en muchas veces, mejor dicho, los gobiernos no quieren asumir, no quieren aceptar el aporte que hacemos nosotros. Primero, en el tema de la seguridad. ¿Se imaginan, hermanos ecuatorianos, qué hubiese sido de nuestros territorios si no hubiéramos tenido la capacidad de organizar 10.000 comunidades? En esas 10.000 comunidades que ahora también nos están golpeando, intentando ingresar la violencia, el narcotráfico, hemos tenido la capacidad de controlar 10.000 territorios comunitarios. Si es que algo ha pasado, inmediatamente aplicado justicia indígena. Si algo ha pasado, inmediatamente llamado a corregir en nuestras comunidades. Entonces, al Estado ecuatoriano estamos aportando el ahorro del control territorial con más de 10.000 comunidades. ¿Se imagina cuánto hubiera sido el presupuesto si nosotros también hubiéramos entrado a pedir, manden policías, manden militares? No, no nos vienen a proteger. Ahora vienen los militares y policías, vienen a agredir nuestro territorio. ¿Cómo es eso de que vienen a buscar armas en territorios de hermanos campesinos? Cuando nosotros, desde las comunidades indígenas, esto lo decimos con absoluta responsabilidad. Muchos de los ecuatorianos no están de acuerdo con la aplicación de la justicia indígena, pero la justicia indígena jamás ha sido trasladada para, en este caso, vincular a ciudadanos de otras identidades. No, la Constitución es clara, es para nosotros, entre nosotros, la defensa del territorio. Este es un aporte fundamental que en estos días hemos estado demandando. No vengan a declarar territorios que están controlados, venir a romper esta lógica de convivencia comunitaria. ¿Cómo es que en el decreto 730 del presidente Lazo dice él ya declara que nuestras lanzas, nuestros raciales en la costa ecuatoriana de pronto tienen algún símbolo, nuestros símbolos milenarios, resulta que en el decreto dice que son armas indígenas, armas ancestrales. Rechazamos, por ello está demandado también en la Corte Constitucional, esperamos que tengamos respuestas. Y es más, dice, si nosotros vamos a utilizar las armas ancestrales,
dice que tenemos que tener la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Están locos, están dementes los que están gobernando. No han reconocido nuestro aporte fundamental en este caso, en el tema de la inseguridad, por lo menos en nuestras comunidades, la hemos logrado contenerla. Si está filtrando, lógicamente es por el estado fallido que tenemos en este momento, que está involucrando incluso en nuestras comunidades y tenemos que hacer. Un segundo tema, un aporte en esta crisis. ¿Se imaginan, ecuatorianos, en esta crisis económica que en este momento se tiene si no hubiéramos tenido produciendo nuestros campos? Somos nosotros los que producimos y estamos subsidiando entre el 50-60% de lo que significa la producción real. Solo pongamos, vamos a una cadena de comercio, ya sea Tía, aquí, Supermaxi, ¿a cómo está el kilo de papas? $1.39, dependiendo la calidad, pero pongo el más bajo, $1.39, $1.40. ¿A cómo estamos vendiendo nosotros la libra, el kilo de papa en el campo? Estamos vendiendo a 16 centavos, 15 centavos. ¿Se pueden imaginar? Entonces, todo el aporte que hacemos, porque el movimiento indígena, la gran mayoría dependemos del campo. Somos campesinos, al igual que los hermanos Ajos, Montubios, Blancos, campesinos, hermanos mestizos, aportamos en este caso a la producción nacional. Por ello, este segundo aporte en toda esta crisis económica, solo recordemos, en el tema de la pandemia, se puede imaginar, ahí todo el mundo se escondió, todo el mundo guardó sus negocios, todo el mundo dijo que están en riesgo, pero los campesinos, incluso teniendo que enfrentar a la muerte, teníamos que sacar nuestros productos a dar de comer en las grandes ciudades. Y un tercer aporte que estamos haciendo nosotros en este proceso realmente es, a nivel global incluso, los territorios mejor cuidados, sobre todo en la Amazonía, en la sierra, en la costa, los territorios mejor cuidados son territorios de los pueblos indígenas, que no permitimos en este caso que hayan acabado con territorios completos para el monocultivo. En términos ecológicos, en términos ambientales, estamos aportando con nuestra técnica, nuestra ciencia para enfrentar el cambio climático, que también es enfrentar a esta crisis económica. Mientras más dependientes, cuando más dependientes seamos de los temas económicos externos, mucho más crítico es la crisis en nuestro país. Por eso creemos importante todo lo que tenemos como pueblos indígenas, nuestra sabiduría, no la ponemos al servicio solo de nosotros, sino de la ciudadanía. Muy bien, ahora le vamos a dar la palabra a alguien que está de oyente en nuestra audiencia, Rubén, que dice que viene de la provincia de Los Ríos. Por favor, que sea corto y preciso. Abre tu micrófono para que puedas hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Rubén. Identifícate y haz la pregunta, que sea breve, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Novoa. Soy líder social acá en la provincia de Los Ríos. Compañero Isa, no sé si me está escuchando. En el 2019, en la Ercilia, se movilizaron más de 5.000 compañeros entre la provincia de Los Ríos, Pangua y Las Naves, de los cantones que quedan en estas tres provincias. Pero nosotros tuvimos una gran decepción cuando, faltando yo creo muy poco para que Lenín Moreno se hubiera ido a su casa, la CONAI negoció con Lenín Moreno y se acabó el paro. ¿No creen que, compañero Isa, que haya una responsabilidad de los compañeros de la CONAI después de todo el Ecuador habernos unido en el 2019 para que ese gobierno se vaya, y si se hubiera ido no estuviéramos viviendo momentos tan críticos como es en la seguridad, la medicina, lo social? Se le dio oxígeno en este tiempo a Lenín Moreno. Otra de las cosas, compañero Isa, es lamentable ver siempre parte de algunos asambleístas de Pachacuti siempre estar aliados hacia el gobierno de turno. Sobre todo acá en la provincia de Los Ríos hay muchos dirigentes sociales que se unieron en
como le dije en el paro del 2019, Buena Fe, Ventanas, Quinsaloma, Palenque, Mocache, compañeros que tienen grandes, mejor dicho, son grandes líderes. ¿Cómo se podría reorganizar acá el movimiento? Porque yo soy de Cayambe, pero ya vivo bastante tiempo acá. Siempre he dicho que en la sierra somos más organizados y por eso se consiguen grandes cosas luchando de pronto en las calles y todo eso. ¿Cómo se podría reorganizar, compañero Isa, lo que es acá el movimiento para que realmente gente de izquierda siempre esté presente o liderando, habiendo tanta gente campesina, líderes sociales, etcétera, etcétera? Eso, compañero. Gracias, compañero Rubén. A ver, lo del 2019, y yo estaba de presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, compañero Jaime, presidente de la CONAIE. Lo digo con absoluto respeto y con absoluta seguridad. Nosotros no somos responsables de que haya caído o no haya caído Lenín Moreno. Nosotros no pusimos a ese presidente para que gobierne. Ahí debe haber una cuota de responsabilidad de los que definieron para que él sea presidente. Bueno, que luego haya traicionado, lo que fuere, y es otro proceso, ¿no es cierto? Pero en el 2019 ni en el 2022, por el tipo de constitución que tenemos, simplemente no se caía. ¿Por qué le digo esto? Imagínense, cuando teníamos en el 2022 presionados a una asamblea, usted vio que nosotros llegamos en pleno levantamiento, creo que es martes 27, en pleno levantamiento llegamos a tener 87 asambleístas que estaban dispuestos, que votaron, mejor dicho, ¿no es cierto?, por la destitución, por la crisis política que sí había en ese momento, por la crisis de conmoción interna, que sí había legalmente, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, no se tuvo los votos. Ahora, volvamos al 2019. Teníamos una asamblea que realmente por lo menos nos escuchaba. No teníamos un solo bendito asambleísta opinando sobre la tragedia que estaba viviendo. Entonces, por la vía constitucional, estaba absolutamente imposibilitado que eso suceda. Las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas se unieron monolíticamente. Ahí invitaría a leer el libro, que lo hacemos con detalle, el número de eventos que se dieron. Por la vía de las Fuerzas Armadas no caía el presidente de la República. Simplemente era ir a poner más hermanos fallecidos. Y en esas circunstancias, solo escuchemos que luego conocimos, ¿no es cierto?, los audios de algunos sectores de la izquierda diciendo, den algo a los indios, para que bajen el paro, den algo a los indios. Creo que nosotros, luego de un análisis, si hubiera sido por mí, yo al menos dije, vamos hasta las últimas consecuencias, pero nuestras decisiones son también territoriales, que en este caso a nivel nacional, en una gran asamblea, se tomó y se definió, en este caso para que no quede duda para los ecuatorianos, un diálogo absolutamente público, que jamás, compañeros, ya en la segunda parte, lógicamente como estrategia, ellos cerraron la transmisión del gobierno, del Estado, los medios masivos, pero la primera condición que se dejó es absolutamente claro, nada de dirigentes, sino de manera pública, que todos escuchemos. Segundo criterio, no vamos a enviar delegados ni el presidente de la República delegados, sino todos, absolutamente todos, en la mesa. Y una tercera condición que habíamos dicho, queridos compañeros, es que no se levanta mientras no deroguen el decreto. Y lógicamente derogamos el decreto. O sea, en esta vez salimos para bajar el decreto 883 que incrementó de noche a la mañana 123% al precio de los combustibles. ¿Eso se ganó? Claro que se ganó. Lo que pasa es que los gobiernos, como son mañosos, aprovecharon de la pandemia. En mayo del 2020, en este caso en tiempo de pandemia, sacan un primer decreto. En septiembre otro decreto y en diciembre el tercer decreto. Con los tres decretos lo que hicieron es incrementar paulatinamente. Por ello, en este momento, para el 2022, fue nuevamente la demanda lo que ya habíamos cerrado en el 2019. Entonces, en ese sentido, querido compañero, yo le digo con absoluta responsabilidad, la CONAIE no tenemos ningún nivel de responsabilidad porque haya caído o no haya caído. Fuimos a bajar el decreto y decimos del 100% que sí lo conseguimos este punto.
El gobierno no iba a caer porque monolíticamente los ricos, la clase política, las Fuerzas Armadas unieron para defender, en este caso, a este presidente. Los que siguen diciendo que hubiera podido caer, no, señores. Vean, les estamos demostrando con datos. 2022, teniendo 87, 89 asambleístas, aún así no se logró conseguir los 92 votos que se tenía. 2019, una asamblea escondida, una asamblea que jamás se pronunció sobre la lucha de los pueblos que levantamos en ese sentido. Y sí, yo estoy de acuerdo con usted, compañero. Luego de la lucha del 2019, quedó una referencia de lucha a nivel del Ecuador, por la cual sacamos 27 asambleístas y muchas de ellas, rompiendo lógicas organizativas, salieron y llegaron a ser asambleístas. Y ustedes vieron, 2 años, muchos quedaron acomodados, que ahora son candidatos del señor Villavicencio, defensor del gobierno de Lazo, hasta más no poder. Ahora son candidatos, incluso la señora Molina, la señora Spincro, que es de Azuay, son candidatos del candidato de Lazo, en este caso el señor Villavicencio. No hay que olvidar estos temas, porque en los momentos más álgidos lo que han hecho es querer confundir. No, el señor Isa está favoreciendo, dice, ¿no es cierto?, a otras fuerzas políticas. No, nosotros lo que hemos pedido es que mantengan la cordura, mantengan la honestidad, mantengan, en este caso, la coherencia con el proyecto político. Por ello, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, fueron desconocidos desde la CONAIE. 7 asambleístas que prácticamente de ese grupo enorme quedaron de alguna manera vinculados a la decisión de las organizaciones. Por eso quiero decir, queridos compañeros, teniendo esta fortaleza después del 2019, 2022, pero también ha sido una flaqueza en el campo organizativo, en el campo de la lucha, en el campo de tener representantes en la Asamblea Nacional. Eso hay que pasarla. Hay que depurar al movimiento Pachacutic y unificar en un proyecto político de país, en el campo de la izquierda, en el campo donde se debaten las ideas, más no destilen odios, mentiras, especulaciones que tanto daño ha hecho a la política nacional. Muy bien, ahora desde Londres, Jenny Guasua quiere hacer una pregunta. Por favor, Jenny, tu micrófono. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañero Isa. Les saludamos muy cordialmente desde Londres. Fue un placer conocerle cuando usted estaba aquí en Londres visitándonos. Mi pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta de que la CONAIE ha dejado muy en claro de que no tienen ustedes un candidato a la presidencia y sabiendo que la contribución de las comunidades indígenas es tan sustantiva en el país, ¿cómo ustedes piensan o planean contribuir y apoyar al gobierno electo? Nos gustaría saber qué es lo que ha pensado la CONAIE en estos términos. Gracias. Gracias, compañera. Qué gusto volver a saludar. Presencialmente lo habíamos hecho también. Mire, nosotros para no entrar, porque también están diciendo, ¿no es cierto?, como la CONAIE no hemos definido por apoyar a los candidatos, entonces que vamos a tener un nivel de responsabilidad en la elección, como más o menos diciendo que el voto nulo de la anterior etapa electoral, esa es como nuestra responsabilidad. Nosotros lo estamos dejando absolutamente claro. Nuestro programa de gobierno, a partir de las luchas, no solo del movimiento indígena, están siendo públicas. Lógicamente, si hay candidatos que dicen que van a ir por la minería, vamos a enfrentar ya cuando sean gobierno. Lo estamos anunciando. ¿Por qué? Porque no puede ser que ya vivimos 50 años de petróleo. Vuelvo a reiterar, creo que la 4ª vez en esta ponencia, ¿no? No puede ser que los territorios de los pueblos indígenas, nosotros estamos aquí antes de llamarse Ecuador, antes de los 200 años de la vida republicana. Somos civilizaciones más de 6.000 años. Estamos antes de la colonia. Entonces no puede ser que sigamos siendo nosotros, ahora, de acuerdo a la constitución normativa, ¿no es cierto?, el subsuelo es del Estado ecuatoriano. Lógicamente, entendemos. Pero no puede ser que para entrar a la profundidad tengan que arrebatar nuestros territorios, nuestras casas, nuestra alimentación, y de ahí levante el desarrollo. Por eso lo hemos dicho con absoluta claridad. El primer punto innegociable es el tema de la minería. Por eso, incluso los que autodefinen como de izquierda, candidatos de izquierda,
Ellos están sosteniendo que van a mantener la minería. ¿Eso qué significa? Vamos a luchar de frente. Por eso nosotros no podemos invitar a votar, porque saben exactamente lo que van a hacer y saben exactamente lo que nosotros vamos a defender. Mire, no es cuestión de decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo a la minería? El problema es que en el momento que dañas, como es conocido a nivel mundial, la minería se conoce como la actividad económica, la economía del, bueno, ahora se me fue esta palabra técnica, no es la economía que permite generar articulación. Si dañamos un territorio donde sale el agua, río abajo está produciendo la comunidad y río abajo están produciendo incluso bananeras, cacao, todo, ¿no es cierto?, en la costa ecuatoriana. Si le dañas arriba, donde hay minería, no dañas solo ese territorio, solo ese lugar, dañas toda la economía dependiente de esta condición ecológica. Entonces, no es tan fácil decir, vamos a hacer minería responsable, el 1.000.000% también decían en petróleo. Solo miremos la economía del Perú. ¿Ha mejorado realmente? Han aniquilado territorios. No creo que los ecuatorianos estemos dispuestos a transitar a una referencia a lo que pasa en Chile, o lo que pasa en Perú o en otros territorios. Por lo tanto, para nosotros creo que fue claro cuáles son las propuestas centrales las que vamos a defender en el gobierno que sea elegido. Si el gobierno que sea elegido escucha las propuestas que hemos venido mencionando públicamente, lógicamente no estaremos locos para declarar de noche a la mañana contradictores del gobierno. En la medida que caminen las propuestas desde los sectores populares, ¿es posible sostener un proceso de gobernabilidad? Claro que es posible, por la cual también tendremos un número de asambleístas para que desde adentro también se garantice un nivel de gobernabilidad, pero sobre todo sosteniendo desde las propuestas que están siendo públicas. No tenemos ninguna propuesta de pronto escondida o negociada. Muy bien, ahora desde Francia, Carlos Rivera quiere hacer una pregunta. Por favor, tu micrófono, Carlos. Gracias, Jimmy. Buenas noches con todos y todas. Usted habló de, siguiendo el tema que usted acaba de terminar, y usted habló de mirar hacia otras formas de progreso, ¿no? ¿Cree usted que nuestras remesas pueden ser consideradas como fuente de progreso y desarrollo para el país? Le digo esto porque en cierta forma no queremos ser vistos como simplemente como remesas a nosotros, los migrantes. Y también, o sea, usted lo pudo constatar en su visita por Europa. Gracias. Querido compañero Carlos, totalmente de acuerdo. No hay duda, algún ecuatoriano que de pronto dude si el aporte de nuestros hermanos migrantes, no miremos como las remesas, no como una alcancía, no. Vienen a ser un aporte en todas las formas de desarrollo. Lo que de aquí de pronto con algunos compañeros en Estados Unidos habíamos dicho, qué importante sería, imagínense 2 millones de ecuatorianos haciendo un aporte, que se tenga un banco del migrante propietario, ¿no? Y aportando mensualmente, anualmente, lo que sea, y de manera organizada. En este caso, las mafias del sistema financiero en el Ecuador, que ellos controlan el precio, el costo del crédito, 16, 15%, 20%, algunos llegan al 30%. ¿Se imagina con una capacidad organizada que llegue la plata a los ecuatorianos, que esto ventile en créditos? Les aseguro que eso les pondría a temblar, ¿no? Porque en este momento de alguna manera llega directamente a las familias, alguna iniciativa económica, pero si llegara de manera mejor organizada, con un banco del migrante, con una capacidad de aquí lidiar, ¿no es cierto?, en el sistema financiero, les aseguro que sería hasta regulador aquí internamente. Como no hay, entonces hay el monopolio del sistema financiero y ellos definen la regla, en este caso, que imponen a los ecuatorianos. Así que yo no dejaría como una simple remesa, sino en la perspectiva de que podamos organizar mejor el ingreso y capaz de que esto, como está haciendo, 4.500 millones de dólares al año no es un pelo de cochino. ¿Se puede imaginar esos 4.500 millones de dólares organizados a través de un banco? Esto prácticamente bajaría
la posibilidad del incremento que tiene el sistema financiero privado. Pero bueno, son ideas, pero yo saludo, queridos compañeros, este aporte que hacen al desarrollo en las diferentes formas. Y creo es importante que estaba viendo estas opciones con compañeros en Francia. Imagínense si solo a través de ustedes amplificamos todo lo que tiene nuestro querido país. El ingreso no sería solo por las divisas de ustedes, sino a través de ustedes vender todo lo que tenemos en nuestro país y millones de turistas vendrían y a partir de aquello también incrementaría los ingresos para pensar en estas otras formas de economía. Preferible tener una montaña de 30,000 hectáreas para que caminen, visiten, ¿no es cierto?, hacer turismo ecológico, que los turistas vengan a ver un hueco después de 25 años, como han dejado degradando 25 años las mineras. Así que invito a que podamos ir pensando en algunas iniciativas que podamos engranar con la vivencia que tenemos aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias por eso. Ahora tenemos a otro compañero, por favor que sea rápido y puntual. César Erazo, por favor, le vamos a dar abre el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, por favor, su pregunta concreta y diga de dónde viene. Sí, compañero Leonidas Isa, le saluda a César Erazo, de acá del Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Compañero, nosotros como jóvenes que nos gusta estar en la lucha defendiendo los intereses de nuestro pueblo, así como usted demostró en el 2019 estar junto al pueblo, nosotros vemos con bastante preocupación porque se hizo la votación que tuvimos allá con el compañero Churichumbi. El pueblo lo eligió al compañero Churichumbi. Entonces nosotros tenemos la esperanza que con el compañero se reestructure a nivel nacional el Pachacuti y esté fuerte para las próximas elecciones. Entonces proponemos nosotros desde acá de la provincia de Los Ríos, apenas terminen este calendario político, hacer una manifestación ante el Consejo Nacional Electoral que le dé el nombramiento al compañero Churichumbi, que fue elegido con las bases, con el pueblo. Eso es todo, compañeros. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, compañeros. Sí, efectivamente hay una legitimidad. Se está esperando en este momento el proceso de registro en el Consejo Nacional Electoral. Inmediatamente pasen las elecciones, vamos a hacer el uso de nuestro procedimiento constitucional, una movilización exigiendo la legalidad. Nada más, así que les invito a estar pendientes. Efectivamente, nosotros, al menos del Pachacuti de ahora, debe ser un Pachacuti renovado, que deje lejos esas relaciones de oportunismo, de camiseteros, realmente que sea una referencia política para los ecuatorianos, que no esté ubicado tampoco como un movimiento solo de los indígenas. No, integremos los sectores populares y si es posible cambiar este país, si es posible, queridos compañeros, pero a partir de las ideas de todos. Aquí cuando hablan, yo he escuchado a los candidatos y candidatas que mucho se han personalizado y creo que la política en el Ecuador no va a funcionar mientras sea personalizado. El poder tiene que ser del pueblo, el poder tiene que ser colectivo. Así que tenemos la tarea de seguir pensando entre todos y todas. Muy bien, tal vez una última pregunta. Yo sé que hay muchas preguntas, muchas personas quieren hacerlo, pero por honor al tiempo, por nuestro invitado, hacemos una última pregunta. Por favor, Etienne de Francia, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Buenas noches. Buenas noches, señor Isa. Es realmente un placer tenerlo aquí en nuestro conversatorio ciudadano, ¿no? Y bueno, yo les saludo desde Francia. Y bueno, voy a ser muy corto porque tendría un montón de preguntas como muchos aquí, seguro. Pero yo aprendí a descubrir la CONAIE y el movimiento indígena desde Francia y un poco en Ecuador porque he viajado allá también. Y fue una sorpresa para mí como europeo porque en Europa creo que hemos perdido un poco nuestras raíces, ¿no? Históricas por varias razones, pero principalmente por el capitalismo, ¿no? Y ahí creo que al final todos los pueblos concordemos en nuestra lucha porque todos luchamos contra
un único enemigo que es el capitalismo y que tiene efecto no solo a nivel social, económico, sino a nivel también de cultura, ¿no? De identidad, que todos los jóvenes ahora quieren ser como norteamericanos, como occidental, ¿no? Y eso me preocupa, pero, perdón, no era mi pregunta. Mi pregunta principal era, ¿cuál proyecto usted propondría al Ecuador y al mundo? Porque creo que hay muchas ideas que se podrían desarrollar con el movimiento indígena a partir de Pachakutik, como el nivel de participación política, ¿no? De participación ciudadana en la política y a nivel social también, porque todos sabemos que es muy fuerte dentro del movimiento indígena. O, por ejemplo, a nivel de compartir, por ejemplo, puedo hablar de la Pampa Mesa, ¿no? Que podríamos hacer un día de festivo de Pampa Mesa, ¿no? Para favorecer el compartir, ¿no? Entre ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, quería conocer su opinión respecto a este proyecto que Pachakutik podría proponer al Ecuador, ¿no? Gracias. Muchas gracias, estimado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Etienne. Jep. Etienne, como Esteban en francés. Ok. Mire, como tú bien lo has definido, el problema global, el problema del capitalismo, que está acabando con la condición humana, está acabando con las condiciones básicas para que sobreviva la humanidad, que es la ecología, que es el ambiente. Y no estamos produciendo los humanos para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, si es que hubiéramos estado produciendo para satisfacer nuestras necesidades, bueno, pues estamos haciendo por nosotros, ¿no? No, el problema es que estamos produciendo 3 veces más de la capacidad de la madre tierra, pero no tenemos 3 mundos, no tenemos 20.000 millones de seres humanos, tenemos 8.000 millones de seres humanos. Pero en esta capacidad de producción, lo único que se está beneficiando es la acumulación de todos los recursos en pocas manos. Eso es ya demencia. Creo que ya no es un problema de rico o pobre, sino ya es un problema de demencia. ¿Cómo puedo entender yo una persona que tenga 300.000 millones de dólares cuando todo un continente no tienes ni siquiera para un pan? Eso no puede ser normal en la evolución de la humanidad, ¿no? Y en eso creo importante lo que tú dices. El inicio de la humanidad, de acuerdo a la ciencia, ya sea por la vía de la religión o por la vía evolucionista, nosotros somos seres gregarios. O sea, somos sociedades colectivas. Nos han individualizado a partir de la libertad, a partir del derecho individual y todo aquello, ¿no es cierto?, la ciudadanía. Pero en sí, el mercado mismo ahora necesita de esos mundos conectados. Por lo tanto, yo refiero, me fui a Stonehenge también, a los 8.000 años aproximadamente, no me acuerdo todo este trayecto, pero ahí, por ejemplo, miramos, son exactamente las mismas señas históricas que tenemos en Abya Yala, en Tahuantinsuyo, seguramente con los mayas, con los aztecas, la misma que tendrán en Europa. Entonces estamos cruzados por una misma historia los humanos. Y en esa misma historia los humanos, ahora que hemos pasado del esclavismo, del feudalismo, estamos viviendo en un momento del capitalismo que está comiendo todo lo que aparece en la tierra. Creo que tenemos que tener la dignidad humana de levantarnos a nivel global y decir, oigan, esto nos está acabando, miremos otras opciones de la vida. Creo que es posible. ¿Cómo es que aquí, conociendo la única tierra que tenemos, la ciencia ha dedicado a buscar otros mundos, otros planetas? ¿Es una posibilidad? Sí, pero esto es lo real. Esta madre tierra, esta selva, los páramos, el agua, esto es lo real. Defendamos lo real, defendamos lo que tenemos, defendamos la casa grande. Y en ese sentido, en este recorrido que hicimos, pudimos conversar con sindicatos, federaciones campesinas, que están luchando por lo mismo, luchando para que respeten el agua, distribuyan la tierra, que respeten sus semillas. En el momento que han controlado las empresas transnacionales nuestra comida, estamos jodidos. Porque usted en el momento que pone una cuchara en tu boca, estamos acabando, en este caso, con nuestras prácticas, como es la Pampa Mesa, los productos, los granos nuestros,
que esto tenía toda la humanidad en todos los territorios, pero ahora estamos dependiendo de una zanahoria que comes en Hong Kong, que comes en Francia o comes acá en el Ecuador. Entonces, se ha logrado monopolizar el control de la alimentación y ese es uno de los efectos mayores que está dejando el capitalismo. Syngenta, Bayer, Monsanto, especialistas en controlar nuestra comida y ellos dicen que tenemos que comer. Tenemos que luchar por la dignidad, por la soberanía de nuestra alimentación. Así que esto ya no es un problema de pensar como de izquierda, pensar como de derecha, sino es un problema de la evolución de la humanidad. Si nosotros no estamos dispuestos a superar, a cualificar, a dar un salto cualitativo, seguramente pereceremos sin evolucionarnos, sometidos por una clase política económica a nivel global, controlando nuestras vidas. Eso creo que no merece ninguna posibilidad, al menos que perezcamos de esta madre tierra, teniendo los mismos 5 sentidos en cualquier parte del mundo. Defendamos lo que nos están quitando, lo más sagrado, nos están quitando la vida, y eso se llama el capitalismo. Gracias, hermano. Muy bien. Finalmente, Leonidas, nos gustaría pedirte un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, queridos hermanos, compañeros, que estamos aquí en el Ecuador, están en Galápagos y que están en todas las latitudes a nivel global. Siendo ecuatorianos, también somos ciudadanos globales. Siendo ecuatorianos que vivimos acá, pero también en este momento creo que la humanidad demanda esta relación a nivel global. Por eso invito, queridos compañeros, tuve el honor de conversar también algunos hermanos ecuatorianos, están organizados en sindicatos, en Francia, en Inglaterra, ¿no? En Escocia. Este modo de producción actual se está sosteniendo de 2 maneras. De la explotación de la madre tierra en cualquier parte del mundo, sea en África, en Latinoamérica, sobre todo en los países de tercer mundo, ¿no es cierto? Y la segunda fuente de la riqueza, la explotación de los trabajadores. Así que si tenemos estas 2 condiciones, lo que invito es, en cualquier parte del mundo, organicemos para defender la dignidad humana. Queridos compañeros, en Estados Unidos conversamos, hicieron una federación, una confederación, CONEUSA se llama, Confederación de Nacionalidades Indígenas residentes en Estados Unidos, están organizados. Si podemos hacer alguna situación en Europa similar, o mejor dicho, ya las hay, si podemos fortalecer estas formas de organización para ir teniendo canales de comunicación mucho más orgánicas. Así que, queridos compañeros, todo nuestro respaldo, el trabajo que están haciendo, no lo están haciendo solo para defender las condiciones materiales de su vida, de su familia. No, también están aportando para los que estamos acá. Por eso uno tiene que ser tremendamente agradecido y reconocer ese esfuerzo. Los que estamos acá, seguimos sosteniendo acá, y los que ustedes desde allá nos están ayudando a sostener esta realidad en todos los problemas que tenemos, pero queremos, amamos a nuestro querido país, a nuestro querido Ecuador, y creo que tenemos que ponernos ese esfuerzo, ¿no?, de lo que estamos hasta ahora viviendo. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas, y algún momento regresaremos para visitar nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a Leonidas Issa por su ponencia. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de L. Y antes de despedirnos, quisiéramos recordar a los migrantes ecuatorianos radicados en el exterior y que estén empadronados para ejercer su derecho al voto, que el 20 de agosto de 2023 habrán elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y la consulta popular Yasuní. Estas elecciones se realizarán en forma telemática para todos los recintos electorales del extranjero y se podrá votar telemáticamente desde cualquier parte del mundo entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche del país donde estén empadronados para ejercer el derecho en las elecciones ecuatorianas. Además, recordarles que antes de la votación telemática se deben inscribir para poder hacerlo. Las inscripciones ya se pueden hacer en el sitio web del CNE, www.voto-telemático.cne.gov.es. Aquí lo tienen a la izquierda mía,
también el anuncio del CNE. Ahora sí nos despedimos y agradecemos a todas y todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live y en todas las redes sociales que nos transmiten y retransmiten. el enlace latinoamericano europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo constituir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan en sus redes sociales esta conferencia tan interesante. Les invitamos para el día de mañana, 31 de julio, tendremos a Esther Cuesta con nosotros. Muy buenas noches aquí en Europa, buenas tardes de nuevo, adiós en Ecuador. Hasta pronto.